Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a seguir con la charla de enfoque terapéutico en el paciente anciano con diabetes mellitus. Y para iniciar con la charla debemos responder dos grandes preguntas. La primera es ¿cuándo soy un paciente adulto? Y esto tiene dos respuestas. En Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, hablamos de paciente adulto mayor cuando se tiene más de 60 años según los grupos etarios del ciclo de vida. Sin embargo, cuando nos vamos a las guías internacionales, como referente de la Asociación Americana de Diabetes, nos hablan de paciente adulto mayor en su subgrupo especial en pacientes que tienen más de 65 años. Es decir, que la charla va dirigida al enfoque terapéutico de los pacientes que tienen más de 65 años. Y la segunda gran pregunta es, ¿por qué hago parte de un grupo especial? O sea, porque estos pacientes tienen una connotación diferente a los que son menores a 65 años. Y para esto hay que entender varias cosas. La edad celular es diferente a la edad biológica. Y la edad celular de los pacientes de muchas formas define la morbilidad, la mortalidad y la longevidad de las personas. Y esto se ha demostrado a través de estudios que han comparado a través de biomarcadores la edad biológica con la edad celular de los pacientes, que han demostrado que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una edad mayor, hablando biológicamente, 12 años mayor que los pacientes no diabéticos. Y los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen una edad mayor, 16 años más que los pacientes no diabéticos. Y por eso ustedes ven en múltiples estudios que la expectativa de vida se acorta ante la presencia de esta enfermedad. Ahora, sumado a esto, si bien fisiopatológicamente es fácil entender que estos pacientes tienen múltiples comorbilidades, también se ha demostrado a través de ensayos clínicos y se ha demostrado que estos pacientes tienen mayor prevalencia de estas comorbilidades. Entonces, si hacemos un conglomerado de la longevidad de 65 años más una enfermedad que prolonga la edad biológica y además de esto le sumamos comorbilidades como enfermedad cerebrovascular secuelar, infarto agudo del miocardio, arritmias, como nefropatías y hepatopatías, todos convergen en fragilidad. Y la fragilidad hace referencia a la disminución de la capacidad que tiene una persona ante estímulos tanto físicos como psicológicos. Es decir, que sus mecanismos contrarreguladores están totalmente disregulados. Y estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar o desenlazar en complicaciones agudas de la diabetes. Por eso es que la ADA en el enfoque holístico agrega dos componentes nuevos: la valoración neurocognitiva y la prevención de la hipoglicemia, porque en estos pacientes ya se encuentra una connotación para estrategias terapéuticas, por lo menos de inyectables, donde para el automanejo deben tener la capacidad de titular dosis, deben tener la capacidad de tener una capacidad funcional de colocarse la insulina, y más si no tienen una estructura familiar que apoye la colocación de las mismas. Y además se debe hacer tamizaje de la hipoglicemia porque estos pacientes tienen mayor riesgo a terminar en este desenlace. Y todos sabemos que la hipoglicemia tiene un desenlace respecto a mortalidad. Entonces, por esto la ADA nos dice, 1, todo paciente mayor de 65 años hay que realizarle tamizaje o valoración neurocognitiva y nos sugieren 3 herramientas. Yo señalo el Mini-Mental Test Statement porque es el con el que más he tenido relación, pero todos nos dan 3 tipos de resultados. El primero es un paciente que tiene una evaluación neurocognitiva conservada, es decir, que es un paciente que si funcionalmente está bien, podemos tratarlo como si tuviese menos de 65 años. Y hay que hacer tamizaje anual. Tenemos el otro extremo, que son los pacientes que tienen un deterioro neurocognitivo severo, que deben ser derivados a un especialista para que reciba pruebas que sean neurocognitivamente más profundas y sin embargo nos obligaría a nosotros a cambiar nuestras estrategias terapéuticas. Porque estos pacientes, si utilizamos las mismas estrategias terapéuticas que los pacientes menores de 65 años y sin alteración neurocognitiva, probablemente terminen en desenlaces de seguridad. Y tenemos una zona gris. Esa zona gris es cuando tenemos un deterioro cognitivo leve moderado, que no nos dicen qué hacer, pero que todo va dirigido hacia derivar a un especialista. Entonces, como les venía diciendo, todo paciente que tenga deterioro cognitivo leve, moderado o severo, estamos obligados a cambiar nuestras estrategias terapéuticas y tener un mayor impacto en prevención de seguridad para hipoglicemia. Y además se ha demostrado que
la hipoglicemia y la alteración neurocognitiva tienen una relación bidireccional. Es decir, los pacientes con hipoglicemia tienen mayor relación con deterioro cognitivo y los pacientes con deterioro cognitivo, por su mismo deterioro cognitivo, desenlazan en mayores episodios de complicaciones agudas de la diabetes, dentro de ellas hipoglicemia. Ahora, todos convergen en un punto que es la seguridad. Y eso se ha demostrado a través de los estudios pioneros que han incluido a estos pacientes con esta edad con esta población en esa edad, mayor de 65 años, que son el ADVANCE, el ACOR y el BAPT, que nos dicen y llevaron a que la Asociación Americana de Diabetes dijera: todo paciente mayor de 65 años, hay que hacer tamizaje de hipoglicemia a través de 3 estrategias, ya sea el cuestionario DQOL o el modelo de hipoglicemia de Kaiser o también el test de Clerc. Y además, esos estudios nos dejaron como mensaje que todos los pacientes mayores de 65 años que se intentan utilizar estrategias terapéuticas que lleven una glicada a menos de 6%, terminen en mayor riesgo de hipoglicemia y se asoció a mayor mortalidad. Por ende, nos dan el segundo mensaje: evite que estos pacientes utilicen esquemas de intensificación. Listo. Entonces, según lo que les mostré, vamos a hacer una asociación de la funcionalidad con el deterioro cognitivo para no hacer tan amplio. Y si bien todos los pacientes tienen un manejo diferente, porque cada paciente es individual y es un mundo totalmente diferente, nosotros nos vamos a enfrentar a 3 tipos de pacientes. Un paciente que neurocognitivamente está conservado, que funcionalmente está bien y podemos tratar como menor de 65 años. Un paciente que es una zona centro, donde tiene un deterioro leve, moderado y funcionalmente puede que tenga alguna alteración. Y tenemos el paciente al final de la vida, donde ya tiene un deterioro cognitivo severo con demencia senil y que además tiene una alteración funcional que lo tiene postrado en cama. Entonces, en ese sentido, tenemos acá al paciente JAFED, un paciente masculino de 66 años de edad, con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial, que acude a consulta. Datos de importancia clínica: talla 1.75 y pesa 92 kilos, para un índice de masa corporal de 30, se encuentra en obesidad, y además trae paraclínicos con una glicemia basal de 160 miligramos sobre decilitro, una glicada de 9%, colesterol de 220 miligramos sobre decilitro, una HDL de 40 miligramos sobre decilitro, una LDL de 100, una creatinina de 0.8. Ahora, actualmente viene manejado con metformina, losartán y atorvastatina. Pero fíjense en las dosis: metformina 1000 días, losartán 50 cada 12 y atorvastatina 20 miligramos. En el abordaje inicial, cuando nos lleva este paciente, según lo que les venía comentando, el primer paso va a ser valoración neurocognitiva. No nos demoramos mucho. Al paciente se le hizo un Mini-Mental Test Statement que nos dio 28 puntos, por lo cual tiene una capacidad cognitiva conservada, y además se le tamizó el riesgo de hipoglicemia con el test de Clerc y el paciente tiene buen reconocimiento de sus hipoglicemias. Es decir, el paciente tiene la capacidad de reconocer cuando tiene hipoglicemia y eso nos da seguridad de pronto utilizar estrategias terapéuticas un poquito más intensivas. Que eso nos lleva a la segunda parte del abordaje, que es ver a qué metas voy a llevar a mi paciente y qué quiero hacer con él para poder comparar y tomar decisiones. Muchos conocen ya esta gráfica, donde la ADA nos dice que según las cualidades del paciente, ya sea cuántas veces le ha dado hipoglicemia, si tiene enfermedades vasculares, las comorbilidades, la expectativa de vida, seamos un poco o seamos más estrictos o menos estrictos. ¿Listo? Y, sin embargo, estos pacientes ya por su longevidad y otras comorbilidades tienen metas establecidas. Entonces, las metas establecidas para este paciente son una glicada entre 7 y 7.5, una basal entre 80 y 130, una prandial de 80 a 180, presión arterial menor de 140 a 90 y un LDL menor de 55. Y el LDL menor de 55 está asociado al riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente y que vamos a ver más adelante. Para nosotros, si bien han visto el algoritmo de manejo de la ADA, primero nos piden calcular riesgo cardiovascular de un paciente antes de escoger una estrategia terapéutica. Por eso ese va a ser nuestro siguiente paso. Calculamos riesgo cardiovascular no de los pacientes, de pronto como vimos en otras charlas, no diabéticos, sino riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, donde según las características de paciente nos ubicamos en un riesgo muy alto, porque el paciente, uno, es diabético y además tiene 4 factores de riesgo. Es hipertenso, tiene dislipidemia, más de 60 años y obesidad. Entonces eso lo ubica en una categoría de riesgo cardiovascular muy alto.
Y a través de ese cálculo del riesgo cardiovascular nos dirigimos a el algoritmo de manejo, que se divide en dos compartimentos y que nos dicen que lo utilicemos según el objetivo. En el compartimento de la izquierda, el objetivo es reducción del riesgo cardiorrenal. Y es donde nosotros nos tenemos que ubicar, donde nos hablan de indicadores de alto riesgo para toma de decisiones. Y nos lleva el algoritmo a la utilización de un agonista GLP-1 o un inhibidor de los receptores SGLT2. Y ahí la pregunta, ¿cuál utilizo? Por eso es importante individualizar el paciente y mirar las comorbilidades. Entonces, en este caso, lo que decidimos fue utilizar un agonista GLP-1. Y las justificaciones son las siguientes. 1, tengo un paciente que está en obesidad. 2, en estos pacientes tengo que utilizar medicamentos que me favorezcan la adherencia. La aplicación de agonistas GLP-1, en este caso el que vamos a utilizar es semaglutide, es semanal. No vamos a utilizar un medicamento que va a ser diario. Y además, la eficacia hipoglicemiante. Dentro de los inhibidores que tienen una mayor potencia o que se encuentran en una potencia muy alta para disminución de glicemia, hemoglobina glicosilada, se encuentra la semaglutide, que ya fue superada, pero que sin embargo, dentro de los que tenemos disponible es la que mayor eficacia en disminución de hemoglobina glicosilada se encuentra. Y además, la meta de nuestro paciente, recuerden que es de 7 a 7,5, él tiene 9, tiene 1.5% de glicada por encima de la meta. Y la ADA nos sugiere a nosotros que cuando los pacientes tienen una glicada 1.5% por encima de la meta, utilicemos terapia dual, por lo cual decidimos dejar metformina. Y además, aquí se encuentran los estudios que sustentan, 1, el impacto en riesgo cardiovascular, que es el SUSTAIN 6, donde se demostró que la semaglutida con una aplicación de 0.5 y 1 miligramos reducía en riesgo cardiovascular en infarto agudo del miocardio no fatal, enfermedad cerebrovascular no fatal y muerte por todas las causas cardiovasculares. Además, respecto a la intensificación de la disminución en la hemoglobina glicada, en el SUSTAIN 8, cuando se compara semaglutide con canaglifosina, también fue superior, tanto en disminución de hemoglobina glicada como en disminución de peso. Por lo cual, eso también justifica la decisión que tomamos del paciente. Es por esto que nosotros observamos que el paciente venía con un esquema de metformina 1000, losartán 50, atorvastatina 20, y en el nuevo esquema de corrección que hicimos de optimización del manejo para impacto en riesgo cardiovascular, agregamos semaglutide en dosis iniciales de 0.25 miligramos por semana durante las primeras 4 semanas, metformina 1000, losartán y corregimos la dosis de atorvastatina. Ahora, ¿por qué se corrige la dosis de atorvastatina? Creo que el doctor Alcalá ahorita tocó el tema y estamos ante un paciente diabético y con alto riesgo cardiovascular. La guía europea nos dice a nosotros que los pacientes con diabetes mellitus y muy alto riesgo cardiovascular tienen que disminuir más del 50% del valor basal que tienen de LDL y además llegar a metas menores a 55. Y si nosotros miramos en los medicamentos, ¿con qué dosis se llega a una reducción de más del 50%? Nos encontramos que las dosis de alta intensidad para esto son atorvastatina de 40-80 miligramos. Por lo que decidimos modificar la dosis. ¿Ya? Luego vienen las intervenciones en el estilo de vida, que ya muy bien lo habló el doctor Carlos ahorita. Y nos encontramos con 2 estudios que nos dicen, hombre, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de sarcopenia, por lo cual las dietas a las cuales deben ir dirigidas son hiperproteicas o hiperproteínicas. Y además, como muy bien lo mencionaron también, los programas de ejercicio físico son de 150 minutos semanales con un objetivo de disminución de peso de 5 kilos por lo menos y tienen que incluir ejercicio aeróbico, pesas y resistencia. Sin embargo, como estamos ante una población que es frágil, debemos ser objetivos. No podemos exigirle a un paciente de pronto que tenga diabetes mellitus una amputación, hace ejercicio aeróbico. Entonces, en ese sentido, tenemos 2 formas de llegar a impactar desde la parte del estilo de vida. Una es en los pacientes no frágiles, donde el objetivo siempre va a ser o va a ir dirigido a disminución de peso y perímetro abdominal.
que impactan en la disminución de hemoglobina glicada, que más adelante nos pueden permitir disminuir medicamentos y que obviamente el objetivo per se es disminución de peso. Y tenemos los pacientes frágiles donde no vamos a impactar en disminución de peso, pero que sí vamos a intentar reducir el sedentarismo y prevenir la inmovilidad o discapacidad de movilidad del paciente. ¿Ya? En este caso, como es un paciente que a pesar de que tiene un muy alto riesgo cardiovascular, funcionalmente y cognitivamente está bien, nos vamos por el objetivo de disminución de peso, más porque tiene un factor de riesgo que es obesidad. Por lo cual, después de que realizamos todas las intervenciones, miramos la evolución del paciente a los 3 meses y el paciente tiene 85 kilos, perdió 7 kilos, además tiene una glicada de 7.8, 0.3 por encima de la meta y un LDL 10 puntos por encima de la meta que muy bien podríamos intensificar añadiendo ezetimibe, como muy bien lo mencionaron anteriormente, y ver cómo sigue evolucionando nuestro paciente. Ahora, viene el segundo caso. Ya viene el paciente que tiene algo de fragilidad, es una paciente que utiliza bastón y que además ya se darán cuenta qué sucede con la valoración cognitiva. Una paciente femenina de 70 años con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 39%. Datos clínicos de importancia, talla 1.55, pesa 65. Eso nos da un índice de masa corporal de 27.5. Si bien no está en obesidad, está en sobrepeso. Y además trae unos paraclínicos que evidencian una glicemia basal de 150, una glicada de 8.8, un colesterol de 180, un HDL de 44, una LDL de 110 y una creatinina de 9.25. Cuando calculamos la tasa de filtración glomerular con esa creatinina y su edad, siendo femenina, nos da una enfermedad renal crónica estadio 3A con una tasa de filtración glomerular de 46 mililitros. Y teniendo en cuenta, viene manejada con metformina 1000, empaglifosina, Entresto, carvedilol, espironolactona, todo el paquete de insuficiencia cardíaca. Y ácido acetil salicílico. Enfocamos a la paciente nuevamente y esto es algo que debemos sistematizar para poder siempre, para que no se nos escape nada durante la valoración. Hacemos valoración neurocognitiva y tamizaje, la paciente en el Mini-Mental Test Statement nos dio 22 puntos, lo que da para un deterioro cognitivo leve moderado y además en el riesgo de hipoglicemia del test de Clerc nos dio hipoglicemias inadvertidas, lo cual nos dice que tenemos que ser un poco más cuidadosos todavía. Miramos las metas de la paciente, es una paciente que ya tiene una meta menos estricta que está establecida por la ADA, que nos dice que tenemos que tener una glicada ya menor de 8, una glicemia basal entre 90 y 150, una glicemia basal de 90 a 150, al azar de 100 a 180, una meta de presión arterial menor de 140 a 90 y un LDL menor de 55. Si bien ya es obvio que tiene un muy alto riesgo cardiovascular, pero ya no es porque tiene más de 3 factores de riesgo, sino porque tiene una enfermedad cardiovascular establecida, tiene una cardiopatía isquémica y una insuficiencia cardíaca. Nos vamos al algoritmo de manejo para optimizarlo y nos dicen, todo paciente con insuficiencia cardíaca debe tener en su manejo un inhibidor de los receptores SGLT2. Si bien la paciente ya viene con metformina y un inhibidor SGLT2, entonces, ¿qué hago? Pero resulta que existe un consenso, que es el último consenso de la ADA con la KDIGO, donde nos dicen, todo paciente con enfermedad renal crónica tiene que, como terapia de primera línea, venir con terapia dual de un inhibidor SGLT2 y metformina. Y debemos intensificar, como en el caso de nuestra paciente que se encuentra 0.8 puntos por encima de su hemoglobina glicada, con un agonista GLP-1, que en este caso, por seguridad, por eficacia, por impacto en peso, también es la semaglutide. Y es por esto que nosotros modificamos en el nuevo esquema se colocó semaglutida 0.25 miligramos, que es la dosis de inicio semana durante las primeras 4 semanas, y además, para intentar simplificar el esquema, que si bien no podemos cambiar las cosas, es una paciente multicomórbida y pues tiene los medicamentos que tiene ya por intentar prevenir todo el riesgo cardiovascular y renal. Las tabletas que tenía, los comprimidos que tenía de metformina y empaglifosina, intentamos utilizar un solo comprimido, que sea de Empamed.
que no me dejan decir el nombre por ahí, pero a dosis de 12.5 mil día, y se le deja su sacubitril valsartán, carvedilol, espironolactona, ASA, y la paciente nos damos cuenta que no tiene nada para prevención cardiovascular desde el perfil lipídico. Por lo cual, y las razones anteriores, también añadimos atorvastatina a dosis de 40 miligramos día. Obviamente es una paciente que ya es más frágil, que no podemos exigirle un ejercicio físico intensivo para disminución de peso, e intentamos impactar en reducción de sedentarismo y además en prevención de la discapacidad de la movilidad. Miramos la evolución de la paciente ya pesa 60 kilos, perdió 5 kilos, tiene una glicada en metas y además tiene un LDL de 60, que podríamos intensificar con ezetimibe. ¿Listo? Y por último tenemos una paciente que ya está en la última etapa de su vida, ya es una paciente más funcionalmente y mucho más frágil, donde esta paciente tiene 80 años, antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del 30% y además EPOC oxígeno requiriente, está postrada en cama. Es una paciente que tiene glicemia basal de 140, prandial de 160, glicada 8.5, colesterol de 150, HDL 44, LDL 90 y una creatinina 1.5, que para su edad, siendo femenina, nos da una tasa de filtración glomerular de 40. Es decir, ahora teniendo en cuenta, ella viene ya manejada, pero no con hipoglicemiantes orales, sino viene en tratamiento con insulina glargina U100, 24 unidades, en la noche. Viene con insulina glulicina 666 antes de cada comida, empaglifosina 10, espironolactona, losartán, amlodipino, carvedilol, atorvastatina y ácido acetilsalicílico. Obviamente ya, por sus condiciones, tiene alto riesgo cardiovascular, es una paciente que tiene deterioro cognitivo severo, tiene una demencia senil y funcionalmente está totalmente deteriorada. Las metas de ellas son muy diferentes, nos dicen, mira, no tengas metas de hemoglobina glicada, simplemente evita complicaciones agudas de la diabetes. Nos dan unas metas de glicemia basal de 100 a 180, una glicemia al azar de 100 a 200, presión arterial meta menor de 150 a 90 y un LDL menor de 55. Como la paciente viene con insulina, ya el algoritmo es totalmente distinto. Y lo que nos dicen con los pacientes frágiles y el esquema de insulina es, hey, intenta simplificar el régimen insulínico. Nos dan sugerencias, uno, respecto a la insulina basal, donde nos dicen, cambia el horario, quítalo de la noche y colócalo en la mañana para intentar prevenir el riesgo de hipoglicemia. Y además, está pendiente con la titulación de las dosis. La titulación de las dosis se hace semanal y además hay que tener en cuenta la meta. Obviamente ahí nos dan una meta de 90 a 150, pero las metas de nuestra paciente son totalmente distintas, de 110 a 180, ¿ya? Por lo cual nos dicen, bueno, si la paciente en esos 7 días maneja una glicemia basal por encima de la meta, aumenta 2 unidades, que es el target to target, y si tiene una glicemia basal menor de la meta basal, el límite inferior normal, que sería 110, disminuye 2 unidades. Y respecto a las prandiales, la cosa es un poco diferente, porque nos dicen de salida, si la paciente tiene una dosis de insulina prandial menor de 10 unidades, quítala, coloca un hipoglicemiante oral y nos dan unas primeras sugerencias. ¿Cuál es la primera sugerencia? Metformina. Pero la metformina tiene un ajuste renal, o sea, tiene una contraindicación renal. Ella está sugerida para tasas de filtración glomerular por encima de 45, nuestra paciente tiene 40, no le podemos colocar metformina. Y la segunda sugerencia es, para esas tasas, utiliza medicamentos de segunda línea, donde tendríamos que evaluar la intensidad hipoglicemiante de esos medicamentos de segunda línea para intentar evitar hipoglicemias en esta paciente. Por lo cual nosotros decidimos cambiar por un agente hipoglicemiante oral que tuviese una capacidad de disminución de glucosa intermedia, donde entran los inhibidores del receptor de PP4. En este caso, linagliptina. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas opciones, pero linagliptina tiene una ventaja y es que no necesita ajuste de dosis por tasa de filtración glomerular. Y para los pacientes que tienen más de 10 unidades, nos dicen, si tiene más de 10 unidades, disminuye el 50%. Y síguelo haciendo hasta que la quites. Es decir, el mensaje respecto a la insulinización es quitar la insulina prandial.
definitivamente y dejarla con hipoglicemia enteral. Y bueno, ya después vienen las correcciones. Sin embargo, en nuestro esquema, ya enfocándonos en la paciente, quitamos la insulina prandial y colocamos linagliptina 5 miligramos y además hicimos un cambio en la insulina basal. Ella venía con insulina glargina U100. Pero resulta que existe evidencia, que es discutible, pero que existe, que nos dice en el estudio Bright, donde comparan insulina U100 con insulina glargina U100 con insulina glargina U300, que a pesar de que tienen la misma eficacia, insulina glargina U300 tiene menos eventos de hipoglicemia. Y en un subanálisis del estudio, donde también la comparan con degludec, tiene la misma eficacia hipoglicemiante, pero tiene menor caso de hipoglicemia, motivo por el cual se decidió hacer el cambio. Obviamente, la estrategia en la intervención del estilo de vida va a ser para pacientes frágiles y cuando miramos la evolución, la paciente pierde 2 kilos, se encuentra todavía en meta, disminuye aún más la hemoglobina glicada y pues la LDL, desde este punto de vista en una paciente postrada, no es que vaya a impactar mucho en el desenlace final. Bueno, y para finalizar, las conclusiones son, hombre, todo paciente de manera inicial vamos a hacerle valoración neurocognitiva, vamos a hacer tamizaje de la hipoglicemia, vamos a intervenir en el estilo de vida objetivamente, ya sea si estamos ante un paciente que no está frágil o que es frágil, vamos a depender del estado funcional para ver si simplificamos o no el esquema de insulinas y obviamente hay que optimizar holísticamente los otros factores de riesgo que incrementan el riesgo cardiovascular, como lo es la presión arterial, las dislipidemias y el manejo antitrombótico. Gracias.